Bien. Buenas tardes con todos, bienvenidos nuevamente a Capacitaciones en Salud. Soy la licenciada Ivette Tocas y vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema de oxigenoterapia y nebulización. Nos quedamos en la FiO2, en algunos conceptos base. ¿Sí? En la FiO2, que va a ser el porcentaje o fracción de oxígeno que el paciente está recibiendo durante su inspiración. Si el paciente se encuentra en un ambiente natural, su FiO2 va a ser del 21%, que esto es igual al 0.21. ¿Sí? Todos los dispositivos de oxigenoterapia tendrán un valor superior al ambiental. ¿Sí? La FiO2 va a variar según la cantidad de oxígeno que administremos al paciente. Los principios relativos de la administración de oxígeno se basan en que el gas es incoloro, inodoro e insípido, pero es esencial para la vida. Como no puede verse, probarse ni olerse, hay que confiar en los dispositivos que indican que se está administrando. ¿Se escucha el audio? ¿Me dicen que no se escucha? Se la escucha muy bien, licenciada. Ok, continúo. Ok. Otro de nuestros conceptos básicos que debemos dominar es la presión parcial de oxígeno disuelta en sangre arterial, es decir, la PaO2. ¿Sí? La PaO2 va a indicarnos la presión de oxígeno que existe en nuestras arterias. Los niveles normales de la PaO2 estará entre 80 a 100 milímetros de mercurio cuando sea normal. Cuando tengamos una hipoxemia leve, va a ser entre 60 a 70 milímetros de mercurio. Cuando haya una hipoxemia moderada, de 40 a 59 milímetros de mercurio. Y cuando se hable de hipoxemia grave, va a haber valores bajos de menos de 40 milímetros de mercurio. Bien. Entonces, nuestra definición de la PaO2 es la presión parcial de oxígeno y de la PaCO2 va a ser la presión parcial del dióxido de carbono en sangre arterial. A ver, por favor, los audios, por favor, jóvenes. Que permanezcan desactivados, por favor, los audios. Cualquier consulta la escriben por el inbox. ¿Sí? Hay que seguir una hilación del tema. Gracias. Bien. Como decía, la presión parcial del dióxido de carbono en sangre arterial va a ser inversamente proporcional a la ventilación. Su valor normal va a ser promedio de 35 a 45 milímetros de mercurio. Te digo que es inversamente proporcional a la ventilación. Cuando la ventilación baja, va a haber un aumento de la presión del dióxido de carbono en la sangre. Va a haber retención. Por ejemplo, cuando nosotros hipoventilamos, estamos reteniendo el CO2, no estamos eliminándolo adecuadamente en la respiración. Entonces, al acumular, va a ser nocivo porque puede originarse una acidosis respiratoria cuando nosotros acumulamos demasiado dióxido de carbono. ¿Sí? Ahora, estos dos valores, la PaO2 y la PaCO2, la vamos a poder ver cuando hacemos un análisis de gases arteriales, un AGA. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen un AGA de un paciente, donde vamos a ver los valores de gases en sangre. Por ejemplo, en este paciente. ¿Qué conduce? Pues. A ver, por favor, el audio. Está con su audio contigo, por favor. Bien. Entonces, vamos a ver los valores de gases en sangre, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el pH. El pH está de este paciente en 7.431, 431, ¿sí?
7.43. Ay, que no tenga ahí presionado, pero no y sale. Nuestros valores normales están en 7.35 a 7.45. Entonces el pH se encuentra en un nivel normal, ¿verdad? Ahora, tenemos la presión del dióxido de carbono en las arterias, que es de 46.3 milímetros de mercurio, donde lo normal es de 35 a 45. Entonces, ¿qué está habiendo? Está habiendo una retención. Claro que la retención es mínima, pero está teniendo una retención. Pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, aquí la presión de oxígeno está en 137 y lo normal es encontrarlo entre 80 a 95. Entonces, este paciente está muy bien oxigenado, ¿verdad? Entonces, al haber buena oxigenación, el dióxido de carbono se va a compensar. Recordemos la parte en la cual hablamos de fisiología. ¿Qué es lo que hablamos en fisiología? Fue de que la hemoglobina se une al oxígeno para poder transportarla. Y cuando se unen, ¿qué es lo que forma? La oxihemoglobina. Entonces, se transporta de esa manera, uniéndose a la hemoglobina, formando oxihemoglobina y se lo lleva para poder acción con los tejidos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a administrar el fluido correcto de oxígeno, el tejido que esté bien irrigado. Y cuando hay presencia de dióxido, el dióxido de carbono, vamos a recordar que el dióxido de carbono es más soluble que el oxígeno, es más soluble. Entonces, la hemoglobina va a tener mejor afinidad con el dióxido que con el oxígeno, ¿sí? Si hay mayor presencia de dióxido de carbono, la hemoglobina se va a unir al dióxido de carbono. Y al verse saturada la hemoglobina con el dióxido de carbono, no va a poder agarrar al oxígeno para poderlo transportar, ¿sí? Me estoy dejando entender con eso. Entonces, tiene que haber una cantidad de oxígeno mayor al de dióxido de carbono, ¿sí? Siempre debe haber una cantidad mayor, ¿ok? El índice máximo que puede tener de oxígeno en la sangre es de 150, es el máximo. Aquí vemos 137 y los valores normales máximos 95, pero no nos horroricemos, ¿sí? Lo máximo que puedes verse saturada nuestra hemoglobina con oxígeno es de 150. Más allá de esta cantidad, ya empieza a haber una oxidación de nuestros tejidos, una oxidación de nuestras células, ¿sí? Entonces, este va a ser el máximo de nuestro marcador, ¿ok? Bien. Okay. Pasamos a lo que es la relación del PaO2 y el FiO2, que también es conocido como el índice de Kirby. Esto lo pongo como un fin didáctico para que ustedes sepan de qué índice de Kirby, ¿sí? Pero esto no es competencia del personal de enfermería, en realidad. Nos va a dar la relación entre la PaO2 y la FiO2, ¿sí? Y con esto vamos a determinar cuál es la cantidad de oxígeno en la cual podemos administrarle al paciente, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco acerca de esta relación que hay. Nosotros sabemos que la PaO2 y la FiO2 son muy importantes. Son parámetros, ambos, se van a relacionar para poder entender los grados de insuficiencia respiratoria. Y para esto tenemos al índice de Kirby. ¿Dónde se van a ver beneficiados aquellos pacientes con síndrome de dificultad respiratoria como es la SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿sí? Que consiste en hipoxemia severa? Entonces, va a haber una relación entre la PaO2, ¿sí? La presión de oxígeno en sangre, que esa es la que tenemos que conocer del paciente. Considerándose de una manera normal, tenemos 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Y la relacionar con una FiO2, que lo normal en el ambiente está a un 21%. El de 21% va a continuar.
Lo único que vamos a tratar de averiguar con una gasometría, es la PAO2. Eso es lo que queremos averiguar de este paciente, al paciente que le queremos hacer este índice de Kirby. Bien, la fórmula, la FIO, va a estar sobre el 100%, donde llevándolo a decimales vamos a tener el 0.21. Entonces tenemos la FIO2. Lo que necesitamos es la PAO2. Aquí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, el AGA del paciente de la cama 23 muestra una PAO2 de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Ya tenemos la PAO2 y tenemos la FIO2. Entonces, los relacionamos. Dividimos y nos va a salir 285. Ahora, ¿qué cosa es esa cifra? Aclarando los resultados, va a haber una lesión pulmonar. Va a haber una lesión pulmonar si es menor o igual a 300. Nos va a dar una lesión pulmonar si es que tenemos un resultado menor o igual a 300. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que sí. La SDRA presente si es menor o igual a 200. Y es normal cuando es mayor a 300. No va a haber ningún daño cuando la relación entre la PAO2 y la FIO2 nos dé 300, pero este no es el caso. Entonces, sí va a haber una lesión pulmonar. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es la saturación. La saturación es la cantidad de oxígeno presente en nuestros glóbulos rojos. Se puede definir como el oxígeno transportado por la hemoglobina y expresado como porcentaje de la capacidad total de oxígeno. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos con el oxímetro o el oxímetro de pulso? Nos va a arrojar un porcentaje de oxigenación de un tejido, y esto va a depender de la perfusión, de la difusión de los gases. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto es la diferencia? Estamos relacionando, a ver, para Jacqueline Vegaso, estamos relacionando en el índice de Kirby la presión arterial de oxígeno y la FiO2. No estamos relacionando con la PaCO2. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, seguimos con lo de saturación. Nosotros cuando medimos la saturación, aquí con este dispositivo, lo colocamos en nuestro dedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos va a medir por esos rayos infrarrojos que han visto dentro de este equipo, de este oxímetro? Los rayos rojos lo que van a hacer es medir la oxigenación del tejido de nuestro dedo. ¿Y qué tan importante es que mida la oxigenación de mi dedo? ¿Cómo voy a saber si todo mi cuerpo está bien, si solo me mide el del dedo? Lo vamos a saber simplemente porque nuestra sangre, ¿a quién va a alimentar de oxígeno primero? A lo que está cerca al corazón, ¿verdad? Y luego va a seguir con las partes más lejas, más alejadas al corazón. Y nuestras manos están alejadas, nuestras extremidades superiores e inferiores están alejadas. Entonces, si mi dedo muestra una oxigenación de 99%, 97%, ¿qué nos va a decir? ¿Cómo van a estar nuestros tejidos internos? Van a estar todavía en mejor condición, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos cuando tenemos la saturación, cuando medimos la saturación en los dedos, por ejemplo, ¿no? Vamos a saber si la saturación está bien en mi mano, entonces con mucha más razón va a estar dentro, cerca al corazón. Ahora, la oximetría de pulso va a arrojar valores normales cuando se encuentre entre 95 a 99%. 91 a 94% va a haber una hipoxia leve. Cuando haya de 86 a 90% va a haber una hipoxia moderada. Y cuando sea menor de 86 va a haber hipoxia severa. ¿Sí?
Algo que quiero destacar, ya que hemos pasado ya a nuestra diapositiva, es de la PAO2. Cuando nosotros hacemos una evaluación de la PAO2, va a depender mucho del lugar en donde nos encontremos. Por ejemplo, lo que puede afectar mi PAO2 es la presión barométrica. Por ejemplo, nosotros cuando en algún momento nos hemos ido lejos de Lima y nos hemos internado al centro del Perú, hay una elevación de la presión, ¿verdad? Nos estamos yendo a altura. Por ejemplo, nos vamos a la sierra, a Tiplio, a Junín. Si nosotros medimos nuestra oxigenación aquí en Lima, vamos a estar, por ejemplo, al 98%, al 99%. Si nos vamos a Junín, vamos a estar con 94, 93. ¿Y por qué? Por la presión. Va a ser mayor a nivel del mar que cuando estemos en la altura. Entonces, eso también viene a modificar mi PAO2. Cuando yo hago un análisis de gases arteriales, por ejemplo, cuando estoy allá en la altura, a diferencia de aquí a nivel del mar. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a definir lo que es hipoxia. ¿Sí? Hipoxia y hipoxemia. Bien. Vamos a definir hipoxemia e hipoxia. ¿Serán iguales? ¿Cuál será la diferencia entre hipoxia y hipoxemia? Creo que ya hemos entendido bien en qué se trata la hipoxia. Cuando les di el ejemplo de, por ejemplo, mi dedo, ¿no? En mi dedo, yo lo que estoy mirando es la oxigenación de mi tejido. El tejido está bien oxigenado. Y eso, si es que se alterace, yo diría, ah, no, acá hay hipoxia. Porque está fallando la oxigenación a mis tejidos. Ahora, la hipoxemia es diferente. La hipoxemia es ser la disminución del oxígeno, pero en la sangre. Ahora, cuando hay hipoxia, no necesariamente va a haber hipoxemia, ¿sí? Pero cuando hay hipoxemia, siempre va a haber hipoxia. Hay una relación ahí. Por ejemplo, en la hipoxia. Vamos a dar un ejemplo de hipoxia. Hipoxia alveolar. Vamos a ponerle la hipoxia alveolar. Sabemos que en los alveolos se va a dar el intercambio gaseoso, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente que tiene tuberculosis? Que es una enfermedad muy común aquí en el Perú. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con tuberculosis? Los pacientes con tuberculosis tienen múltiples atelectasias. Y las atelectasias es el colapso de los alveolos. Es decir, es como si esas uvitas, racimos de uvitas que tenemos, que son los alveolos, reventasen. Revientan. Y si ellos son cambio gaseoso y no están dañados, ¿qué va a pasar? No van a poder hacer el intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces, el tejido se va a ver hipóxico. No va a haber una buena oxigenación en ese tejido. Entonces, por ende, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la sangre no vamos a poder ingresar, no va a poder ingresar el oxígeno a la sangre. Entonces corre el riesgo, no es que vaya a suceder de inmediato. Si se soluciona, no hay ningún problema, ¿sí? Como por ejemplo colocándole oxigenoterapia, ¿no? Haciéndole la terapia del oxígeno puede corregirse la hipoxia, ¿sí? Pero como decía, entonces el oxígeno no va a poder entrar hacia los... Pero como les digo, no va a haber necesariamente hipoxemia. Va a pasar un tiempo. ¿Por qué? Porque el oxígeno en nuestro organismo también tenemos una cantidad de reserva. Va a haber una cantidad de reserva. No nos vamos a quedar hipoxémicos rápidamente de lo que ha sucedido en hipoxia. ¿Entienden? Entonces, esta hipoxemia va a suceder tiempo después. ¿Sí? Hasta ahí creo que ha quedado claro. Vamos a... Bien. Ahora, la hipoxia, hay diferentes tipos de hipoxia. Y aquí les he colocado los 4 más conocidos que ustedes van a ver. Bien. Asumir que el suministro de oxígeno suplementario es suficiente para
corregir la hipoxemia sin ¿Se me escucha? Buenas tardes. ¿Se me escucha? Licenciada, se lo oye muy bien. Ah, perdón, se me había ido la conexión, Sí, se fue disculpen. la línea. Disculpen, se me fue la conexión. Sí, bien. Vamos a continuar, ¿sí? Ok, ya había explicado acerca de la hipoxia hipoxémica. A ver, en la hipoxia hipoxémica había dicho que hay una baja de la presión arterial de oxígeno y una baja de la saturación de hemoglobina. ¿Sí? Ese punto está claro. Va a haber hipoxia y también va a haber hipoxemia. Por ejemplo, en el ejemplo que di de una hipoxia alveolar, donde no va a haber paso del oxígeno y tampoco va a haber salida del dióxido. Y esto va a desencadenar, por ejemplo, a una acidosis respiratoria, y si no se resuelve, desencadena una acidosis metabólica. Bien. Tenemos una hipoxia anémica verdadera y una hipoxia anémica falsa. En la verdadera vamos a tener que sí hay una baja de concentración de hemoglobina. Va a haber una baja de concentración de hemoglobina, entonces esta sí es la verdadera, ¿sí? En la hipoxia anémica falsa no va a haber una baja concentración de hemoglobina, pero como ya lo había mencionado, el CO2, la hemoglobina, perdón, tiene mayor afinidad por el CO2, por el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, si hay mayor concentración del dióxido de carbono, ¿qué es lo que va a hacer la hemoglobina? Se va a pegar a él, al dióxido de carbono, no va a tomar el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar a los tejidos? Dióxido de carbono, no va a poder llevar el oxígeno para poder oxigenar nuestros tejidos, ¿sí? Y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando inhalamos monóxido de carbono, que es igual, es CO2, es carbono y oxígeno. Igual, la hemoglobina se pega al carbono y al oxígeno, ¿sí? Y el monóxido de carbono lo podemos inhalar, por ejemplo, cuando nos quedamos encerrados en el carro y inhalamos todo, ¿no? Todo ese gas entra hacia el compartimiento donde está por dentro del carro, ¿sí? Ahora, la hipoxia circulatoria va a tener lugar cuando hay un bajo gasto cardíaco, es decir, la circulación no va a llegar a todos los tejidos, no va a haber una buena perfusión, y si no va a haber una buena perfusión, no va a haber una buena difusión. La perfusión va a ser la cantidad de sangre que llegue hacia nuestros tejidos, que las irrigue adecuadamente, y donde vamos a tener el compartir los gases que está llevando la sangre, ¿sí? Y cuando no hay esto, entonces es porque hay un gasto cardíaco bajo. Ahora, también tenemos la hipoxia histotóxica, donde hay una baja de la capacidad de los tejidos para captar el oxígeno. Por ejemplo, cuando se inhala cianuro. Cuando inhalamos cianuro, lo que vamos a hacer es dañar las células, y esos receptores que tienen las células para poder captar el oxígeno quedan dañados, y al final no se va a poder oxigenar, y como resultado va a dar la hipoxia. Bien. Los cuadros clínicos de la hipoxia. Este cuadro clínico más que nada es para una hipoxia severa, una hipoxia grave. La hipoxia se va a presentar muchas veces, muy pocas veces se va a presentar sola. Se va a presentar muchas veces seguido de hipoxemia. Si es que no se resuelve una hipoxia temprana, llega a convertirse a una hipoxemia. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ver la hipoxia
en una manera primaria, una hipoxia rápida que se hace notar. Por ejemplo, cuando nosotros hemos consumido alcohol en gran cantidad, ¿cómo estamos? ¿Cómo es que nos comportamos? Nosotros lo que tenemos es una falta de coordinación. Por ejemplo, el policía te dice camina en una sola recta, o levanta un pie, mantente ahí, con un solo pie. ¿Vamos a poder hacerlo? No, hay una falta de coordinación. Y después, ¿qué cosas se nos da a decir? Cosas que no vienen al caso, empezamos a decir sensateces. Entonces, eso también va a ser una falta de juicio. Nuestro juicio va a estar alterado. Esos dos se van a dar cuando hay una hipoxia primaria. Vamos a estar como si estuviéramos alcoholizados. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros no hemos tomado alcohol, obviamente que se debe tratar de algo malo. Entonces, esto es un principio de hipoxia. Ahora, el cuadro clínico de hipoxias graves ya va a presentar disnea. La cianosis va a ser de una manera muy retardada cuando nuestros dedos empiezan a ponerse de color azul. Ya no está llegando la oxigenación hasta las partes lejos del corazón. También la bradicardia, bradipnea, hipotensión arterial, taquipnea, taquicardia. Todo este cuadro clínico se puede presentar cuando tenemos una hipoxia severa. Bien. Por ser el oxígeno un medicamento, debe ser administrado según 5 principios fundamentales, que va a ser la dosis, de qué manera lo voy a administrar, va a ser continuo, va a ser por un tiempo, por 1 hora, 2 horas. Ahora, va a ser también temperado, ¿sí? Humidificado. Siempre el oxígeno tiene que administrarse humidificado para poder evitar la resequedad de nuestras vías aéreas, ¿sí? También tiene que ser controlado. No es que el oxígeno sea mejor si nosotros administramos grandes cantidades. No, es como cualquier medicamento. El medicamento no te va a hacer bien si tú le metes un montón de medicamento al paciente. No, hay que tratar de siempre darle lo mínimo posible. Es mejor no darle tanto oxígeno que darle una gran cantidad, ¿sí? No olvidar que el estado del paciente, la severidad, cuadro y causas de la hipoxemia van a determinar el método de administración de la oxigenoterapia. Aquí en el oxígeno no vale estar generalizando. Este paciente no va a ser igual a otro. Por el hecho de que tengan los dos la misma enfermedad, no quiere decir que le vayamos a colocar la misma cantidad de oxígeno. Algunos objetivos de la oxigenoterapia va a ser el tratar la hipoxemia y evitar la hipoxia tisular. Vamos a ver la hipoxemia cuando hay en el saturómetro, en el oxímetro de pulso, nos indique que hay una saturación del 90%, vamos a decir que tenemos hipoxemia, ¿sí? Pero de todas maneras se tiene que comprobar con un AGA, con un análisis de gases arteriales. Ahora, otro objetivo es disminuir el trabajo del miocardio. Recordemos que el corazón en el callado aórtico tiene sensores, y cuando siente que el oxígeno ha decaído, entonces, ¿qué es lo que piensa el corazón? Ah, no estoy bombeando lo suficiente, me parece que la sangre no está llegando, entonces empieza a bombear. ¿Y qué pasa cuando el corazón es un músculo? ¿Y qué pasa cuando un músculo hacemos demasiado actividad de ese músculo? ¿Qué pasa? En algún momento se cansa. Entonces, de la taquicardia va a pasar a la bradicardia. Y esa bradicardia se va a mantener con el tiempo. También tenemos que evitar el trabajo pulmonar, hay que disminuir el trabajo pulmonar. Al principio de este curso yo dije que había una íntima relación entre el sistema circulatorio con el aparato respiratorio. Si alguno de ellos dos fallase, las células empiezan a morir. Entonces va a haber también un trabajo, va a empezar a hiperventilar. Cuando se da el cambio en los sensores del corazón, alerta al cerebro y el cerebro manda al diafragma y a los músculos intercostales para que empiecen a respirar con mayor velocidad. ¿Sí?
Ahora, indicaciones de la oxigenoterapia. La oxigenoterapia está indicada siempre que exista hipoxia, es decir, cifras de oxígeno en sangre inferiores a lo normal, que van a ser de 90 a 100 milímetros de mercurio. En esta situación es necesario administrar una concentración de oxígeno superior al existente en el aire, que es del 21%. Y en algunas de estas indicaciones va a ser recomendable la oxigenoterapia. Por ejemplo, en asfixia, en la insuficiencia cardíaca, en obesidad, en procesos pulmonares, EPOC, procesos infecciosos como las neumonías o tuberculosis, cáncer pulmonar, crisis asmática, cuando estamos a grandes alturas, ¿no? También la del oxígeno va a bajar y muchas veces vamos a sentir que nos ahogamos, ¿sí? También en la intoxicación por gases que van a bloquear la hematosis normal. Vamos a tener intoxicación por dióxido de carbono, por la retención de dióxido de carbono, lesiones del sistema nervioso central que afectan nuestro centro regulador de la respiración, el bulbo raquídeo, ¿sí? Tumores, encefalitis, procesos bacterianos como la meningitis estreptocócica, alteraciones del transporte de oxígeno en sangre cuando hay grandes hemorragias, o también hay intoxicación por monóxido de carbono, que es el ejemplo que les dije, de que la hemoglobina no es que bajase, sino que está reteniendo al CO2 y no cogiendo al oxígeno. Ahora, los materiales necesarios para poder brindar la oxigenoterapia, ¿sí? Debemos disponer de los siguientes elementos. Primero, una fuente de suministro de oxígeno. El almacena comprimido, licuado, con el fin de que quepa la mayor cantidad posible en los recipientes. Esta gran presión a la que está sometido el gas se va a disminuir antes de administrarlo. De lo contrario, va a dañar nuestro aparato respiratorio, ¿sí? Como punto A1, vamos a tener a la central de oxígeno, que se emplea en los hospitales, donde el gas se encuentra en un depósito central, en un tanque, que está localizado siempre fuera de la edificación hospitalaria. Vamos a tener aquí cilindros de presión, que es la fuente empleada en atención primaria. ¿Sí? Muchas veces también se da la oxigenoterapia en casa. Estos recipientes son metálicos, alargados, de mayor o menor capacidad. Lo que se utiliza más de oxígeno medicinal es estos tres, la M, la E y la D, ¿sí? Estos son los que más se utilizan porque son fabricados de aluminio, acero al carbón y acero. Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, podemos predecir cuándo es que se nos va a acabar nuestro oxígeno para estar atentos y comprar otro suministro. Por ejemplo, aquí podemos ver las capacidades, ¿no? Capacidad en litros. Este balón 42, y así, este balón 198, y el de mayor capacidad que tiene 7080 litros. Por ejemplo, podemos calcularlo cuando a nuestro paciente le administramos, ¿no? Vamos a decir que nuestro paciente se administra las 24 horas. Todo el tiempo está con su oxigenoterapia. Entonces, ¿cuántos litros por minuto le estoy dando? Entonces, calculamos en una hora cuántos litros le estoy dando. Y luego vamos a sacar en cuánto tiempo, si mi balón tiene esto de litros, en cuánto tiempo me va a durar, ¿no? Es simple matemática lo que se hace aquí para poder pronosticar en cuánto tiempo me va a durar mi balón. ¿Qué cuidados debemos tener con el balón de oxígeno? El balón de oxígeno debe almacenarse fuera del material inflamable. Debemos tener cuidado cuando estamos cerca al fuego. Por ejemplo, no se debe fumar cerca a los balones, porque se sabe que el oxígeno va a mantener la combustión del fuego. Es decir, una pequeña llamarada
podría incendiar por completo todo en cuestión de segundos. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Los balones deben ser posicionados de una manera vertical, ¿sí? Y se debe almacenar en lugares ventilados, protegidos de la luz solar, no se debe calentar. En caso de fuga, hay que trasladar el balón a un área ventilada, lejos de fuentes de calor, para poder evitar el aumento de presión. Bien, tenemos que tener también nuestro manómetro o mano reductor. Esto es lo que va a regular lo que va a salir del balón. El cilindro de presión se le acopla siempre un manómetro. Con el manómetro se puede medir la presión a la que se encuentra el oxígeno dentro del cilindro, lo cual se indica mediante una aguja sobre una escala graduada, manómetro de capacidad, ¿sí? Con el mano reductor se regula la presión a la que sale el oxígeno del cilindro. Esto es nuestro manómetro y aquí está la llave, ¿no? La apertura del manómetro. Si esta muchas veces no se encuentra, la que se encuentra más es esta de aquí, la que está a mano derecha, esta imagen. Donde tenemos también el caudalímetro, ¿sí? Esta nos va a medir los litros por minuto. Bien, el caudalímetro, que se va a acoplar al manómetro. Va a dar la cantidad de litros por minuto que salen de la fuente de oxígeno para el paciente, dependiendo, ¿no? El caudalímetro va a estar más que nada a 15 litros por minuto, ese es el máximo. Y bueno, nosotros ya calculamos según el dispositivo que administremos al paciente, vamos a girar esta perilla para que pueda subir. El humidificador siempre, como les decía, el oxígeno tiene que ser administrado siempre humidificado. El oxígeno se guarda comprimido y para ello hay que licuarlo, enfriarlo y secarlo. Antes de administrar el oxígeno hay que humidificarlo para que no reseque las vías aéreas. Ello se consigue con un humidificador hasta que, que es un recipiente al cual se le introduce agua destilada, ¿sí? Dentro de este recipiente tiene agua destilada aproximadamente 2/3 de su capacidad. Aquí están dos tipos de humidificador que se tiene generalmente en el hospital. Bien, también necesitamos dar la oxigenoterapia un sistema de bajo flujo. Estos son los sistemas de bajo flujo. La cánula vinasal o bigotera, la mascarilla simple, la máscara con reservorio de reinhalación parcial, existen dos, máscara con reservorio de reinhalación parcial y la máscara de reservorio de no reinhalación. Ahora, ¿de qué va a depender usar uno u otro dispositivo de oxigenoterapia? Va a depender mucho del paciente, ¿sí? Siempre es el paciente el que va a decirnos cuánto es el oxígeno que se le va a administrar. Tenemos aquí los dispositivos de alto flujo. Los más usados son estos dos. Uno que es el Venturi, que tiene 7 concentraciones con 2 dosificadores de flujo. Uno que es blanco y el otro es verde. Ahora lo vamos a explicar mejor. Y el casco cefálico, ¿sí? Que esto se usa más para pacientes pediátricos o aquellos pacientes que no puedan tolerar las máscaras. Bien, aquí tenemos los sistemas de bajo flujo. Vamos a apreciar los 4 sistemas de bajo flujo, que se utiliza más que nada aquí en Perú, ¿sí? Por ejemplo, la cánula de oxígeno que tiene de 1 litro a 5 litros por minuto. Eso es el aproximado de litros que se puede dar con este tipo de dispositivo. Y va a administrar un porcentaje de oxígeno entre 24 a 40%. En la máscara simple de oxígeno vamos a administrar a 5
de 5 a 8 litros por minuto. Y el porcentaje de oxígeno va a oscilar entre 40 a 60%. La máscara de oxígeno con reservorio, es decir, la de reservorio reinhalación parcial, vamos a tener de 8 a 12 litros por minuto. Ambos van a tener de 8 a 12 litros, solamente que van a tener diferencias en sus máscaras que ahora también vamos a explicar. El porcentaje de oxígeno que tienen estas está entre 60 a 80% de la capacidad de oxígeno, porcentaje de oxígeno. Igual, en la máscara de no reinhalación vamos a tener de 90 a 99% de oxígeno. Bien. Los sistemas de bajo flujo van a tener una combinación del aire, del ambiente y el oxígeno que se le administra. Estos sistemas o dispositivos de bajo flujo no van a proporcionarnos una condición constante de oxígeno. La cantidad de oxígeno que el paciente inspire va a cambiar, depende la respiración que tenga el paciente y en qué condiciones se encuentre, qué alteraciones o enfermedad tenga, va a cambiar mucho cuánto es el oxígeno que puede absorber, ¿sí? Entonces, para los criterios de uso del sistema de bajo flujo, vamos a tener que el volumen tiene que estar entre 300 y 700 mililitros. Entonces, ya habíamos hablado acerca del volumen tildal, el volumen corriente, que es la respiración normal de un paciente, ¿no? Entonces, cuando uno respira normalmente, en un promedio, introduce en nuestro organismo un promedio de 500 mililitros, ¿sí? Entonces, el paciente tiene que estar entre 300 y 700. Eso se tiene que cumplir, ¿sí? Ahora, la frecuencia respiratoria en el paciente tiene que estar por debajo de las 25 respiraciones por minuto, ¿sí? Y también tiene que cumplir con el patrón respiratorio, tiene que ser consistente y tiene que ser uniforme, ¿sí? Es muy necesario para aprovechar realmente del todo el oxígeno que se le va a administrar. Tenemos en los dispositivos la bigotera. La bigotera es de bajo flujo, pero es cómoda, es sencilla, es segura. Nos permite una libertad de movimiento. Podemos hablar, podemos toser, podemos comer sin necesidad de estarnos quitando la bigotera. Debemos considerar una lubricación e higiene de las mucosas, ¿sí? La bigotera generalmente va a irritar mucho las mucosas y tenemos que hacer un aseo de ellas por lo menos de 1 a 2 veces al día. Debe ser utilizada con humidificadores. Todos los dispositivos de oxigenoterapia deben ser administrados con humidificadores. Bien. Las ventajas de tener la bigotera, como ya lo estaba mencionando, es que es bien tolerada, es cómoda. El paciente se puede alimentar e hidratarse. Puede utilizarse también en pacientes EPOC, no hay problema. Tiene un porcentaje de 1 a 5 litros por minuto en el cual se le puede administrar. Las desventajas que tiene la bigotera es que puede producir la resequedad e irritación de las mucosas nasales, ¿sí? Hay que siempre estar limpiando los orificios nasales. Por ejemplo, se puede hacer con una pizca de bicarbonato en un vaso de sal, en un vaso de agua, disculpe. Una pizca de bicarbonato en un vaso de agua, tomamos una torunda y limpiamos las fosas nasales. O también con agua oxigenada, un poquito de agua oxigenada también en un vaso con agua, igual se limpia las fosas nasales. El flujo de oxígeno que va a tener la cánula nasal es de 1 litro a 5 litros por minuto, ¿sí? Y la FiO2 que tiene es de aproximadamente entre 24
0 a 40% aproximadamente es lo que se le da en la fracción de inhalación al paciente. Bien, ahora tenemos la mascarilla de oxígeno, la mascarilla simple, que es suave, transparente. Existen diversos tipos en general, van a poseer características. Por ejemplo, tiene salida del aire expirado por estas perforaciones laterales que ven aquí en la máscara, tiene unos huequitos al costado, en los dos lados, ¿sí? Y por ahí es que va a salir nuestra expiración. Por el tubo, por la vía, va a entrar el oxígeno y la salida del dióxido o del aire expirado va a salir por estos orificios. Tiene su cinta elástica, con lo cual vamos a darle ajuste a la mascarilla. Claro que no debe ser presionado con mucha fuerza, ya que podemos lastimar también la piel del paciente. Y bueno, y la tira metálica, que es adaptable, que está aquí, cerca a la nariz, para poder plegar y asegurar bien la máscara al paciente y que sea administrado, ¿no? Y que sea aprovechado la totalidad del oxígeno que se le administra. Bien, la mascarilla simple tiene que cubrir la boca, la nariz y el mentón del paciente. En las concentraciones superiores al 50%, con flujos bajos de 5 a 8 litros por minuto. Ahora, hay que recordar también que cuando se administra oxígeno a una concentración demasiado alta, por ejemplo, mayor al 50%, por un periodo prolongado, más o menos de 48 horas a más, puede surgir una toxicidad del oxígeno, ¿sí? La toxicidad del oxígeno es donde va a haber una sobreproducción de radicales libres y que son un subproducto del metabolismo celular. Y si no se atiende esta toxicidad, los radicales libres pueden dañar de gravedad nuestras células o también pueden matarlas. Una forma de contrarrestar estos radicales es asesorando al paciente de que tiene que consumir más alimentos de consistencia, verduras, que tengan antioxidantes, por ejemplo, betacarotenos, vitamina E, vitamina C, ¿sí? Verduras verdes y naranjas, por ejemplo, la zanahoria, brócoli, tienen gran cantidad de vitamina C y vitamina E. ¿Sí? Ahora, vamos con las ventajas de la mascarilla simple. En las ventajas que tiene es que el aporte de FiO2 es hasta de un 60%. No es invasivo y es un dispositivo económico y práctico. En las desventajas que tiene es que interfiere en la expectoración y en la alimentación. Obviamente vamos a tener que retirarle el dispositivo al paciente cuando tenga que expectorar o cuando tenga que comer. También otra desventaja es que se puede descolocar, sobre todo cuando está recibiendo oxigenoterapia de noche. Está durmiendo, se descoloca y el oxígeno se va a perder en el ambiente. Bien, tenemos la mascarilla simple. En ambos gráficos tenemos mascarillas simples, pero una es la mascarilla que se va a utilizar en la oxigenoterapia y otra es la mascarilla que se va a utilizar en la nebulización. Pueden notar aquí la diferencia. Ambas son simples, solamente va a diferenciarse en el reservorio donde va a ir el medicamento para las nebulizaciones. La mascarilla simple va a tener una relación entre el flujo y el FiO2, donde el flujo va a estar entre el 5 y 8 litros por minuto. Y la FiO2 va a estar entre 40 y 60%. Bien, ahora las mascarillas con reservorio van a existir de dos tipos. Una que es de reinhalación parcial y la otra es de no reinhalación. Es una mascarilla simple con una bolsa de reservorio, como lo ven aquí. Tiene su bolsa, y la función de esta bolsita es de almacenar el gas proveniente de la fuente.
Así que en el volumen inspirado, gran parte del volumen vendrá del reservorio y no del ambiente, ¿sí? Esa es su función, básicamente, de las bolsitas. Ahora, ¿en qué los van a diferenciar? ¿Cuál es la diferencia? Las dos se ven muy iguales. A ver, las mascarillas con reservorio aporta un afío de 50 a 100% y ofrece un flujo de 6 a 15 litros. Aquí se puede ver, como ya había mencionado, los litros por minuto, el máximo es de 15 litros por minuto. ¿Por qué este tipo de mascarilla no es considerado de alto flujo? ¿Por qué es considerado de bajo flujo? Es porque en estas mascarillas no hay un sellado en realidad hermético, ¿sí? Siempre va a haber una combinación con el aire ambiental y se va a perder el oxígeno. Por ejemplo, aquí nos dice que es de 50 a 100%, pero en realidad muchas veces no llega ni al 50%, ¿sí? Más que nada se pierde en el ambiente, pero esto ya es con fines médicos que lo recomiendan. Ahora, las ventajas que tiene esta mascarilla es que es útil en situaciones de emergencia porque no va a ser invasivo. El reservorio va a garantizar un mejor aporte de oxígeno aún en pacientes con volumen corriente deteriorado. En las desventajas es que el reservorio puede tener escapes inadvertidos y también puede contaminarse de hongos y bacterias. En realidad, todas nuestras mascaritas se van a contaminar de hongos y bacterias si es que no se le da el debido aseo. También la desventaja es que la misma es una mascarilla simple, ¿sí? Tiene una función de mascarilla simple. No suministra un afío 2 menos del 50%. El uso incorrecto puede llevar a la reinhalación del CO2. Y como ya habíamos dicho, el reinhalar CO2 es muy nocivo. Aquí vamos a ver las diferencias de reinhalación parcial. ¿Sí? Por ejemplo, esta es una mascarita de reinhalación parcial. ¿Y aquí qué está pasando? Podemos ver la bolsa de reservorio en la inhalación, cómo es que está semidesinflada. Y aparte de estar semidesinflada, no solamente estamos tomando oxígeno de la bolsa de reservorio, sino que también estamos tomando oxígeno del ambiente. Vemos aquí unos agujeritos, ¿verdad? Entonces, tomamos oxígeno en la inhalación también por estos agujeritos. Y en la exhalación, vemos cómo la bolsa se infla, pero también el aire sale de los agujeritos. Por eso es que es de reinhalación parcial, ¿sí? La dirección de aire que va a salir de los agujeros va a ser bidireccional. Va a entrar y también va a salir. Cosa contraria que va a pasar con la máscara de reservorio de no reinhalación. Tenemos la misma máscara, lo único que va a cambiar aquí es que tiene una válvula de exhalación cerrada. Cuando inhalamos, no va a entrar oxígeno por aquí del ambiente, solamente captura el oxígeno de la línea, ¿sí? Y cuando nosotros exhalamos, va a salir oxígeno porque la válvula es unidireccional, más no va a dejar entrar. Aquí podemos ver, vamos a confrontar ambas máscaras, donde está la máscara de reinhalación parcial y la de no reinhalación. En la reinhalación parcial tenemos, ¿no?, cómo es que está saliendo el CO2 y la válvula es de salida bidireccional. Tenemos el tubo por donde ingresa el oxígeno y el gas exhalado, ¿no? Sale el gas y de nuevo reinhala el mismo gas. Aquí tenemos la máscara de no reinhalación, donde solamente tiene un sistema unidireccional y va a salir al exhalar, ¿sí?
es lo mismo. Bien, el flujo en litros por minuto va a estar alrededor de 6 a 10 en la reinhalación parcial. Y tiene una FiO2 de 50 a mayor de 80, ¿sí? De 50 a más de 80. Y en la máscara de no reinhalación parcial vamos a tener un flujo de 10 a 15 litros por minuto, con una FiO de 80 al 100%. Pero como les digo, no siempre es que se va a absorber esta cantidad. La mayor parte del oxígeno se pierde en el ambiente. Bien, ahora vamos a pasar al sistema de alto flujo. Tenemos a la mascarilla Venturi y a la tienda facial o Halo o Hood. Señorita. Buenas tardes. Por favor, cualquier consulta al inbox. Sí, por favor, apaguen sus audios. Bien. Vamos a seguir. Entonces, tenemos la mascarilla Venturi y la tienda facial. Halo o Hood. ¿Sí? Vamos a describir más acerca de estos medicamentos, de estos sistemas de alto flujo. En el sistema de alto flujo tenemos para pacientes que respira la totalidad del gas, más el oxígeno proveniente del ambiente. ¿Sí? Va a haber una combinación de estos dos y va a ser absorbido en su totalidad por el paciente. Al ser respirado completamente se puede controlar la temperatura, la humedad y la concentración del oxígeno. Vamos a hablar más acerca del Venturi, porque es muy interesante cómo es que funciona esta máscara Venturi. Su nombre se va a dar por Giovanni Battista Venturi. Él fue el que demostró cómo es que puede trabajar esta máscara y poder administrar el oxígeno de una manera tal que puede ser preciso, ¿sí? Donde el paciente va a absorberlo en su totalidad. Ahora, lo demostró gracias al principio de Bernoulli y el principio de conservación de la energía. A ver, un momento. Tengo un paciente que le indican, a ver, si tengo un paciente que le indican 4 litros, quiero saber cuál es la fórmula para saber cuántos litros voy a consumir durante 6 horas. Bueno, si tengo un paciente que vamos a tener a 6 litros por minuto, ¿sí? Sería mejor poder escribirlo, pero a ver si es que me puedes entender cuando simplemente te explico así. A ver. Vamos a tener 4 litros por minuto, ¿sí? En un minuto voy a pasar 4 litros. Si tengo 60 minutos en una hora, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, 4 litros en una hora voy a tener 240 litros. Esos 240 litros va a pasar en una hora. ¿Cuánto pasará en 6 horas? Voy a hacer una regla de 3. Entonces, esos 240 lo multiplico por 6. ¿Cuánto me dará? 1440, algo por ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a administrar. ¿Cuánto es lo que voy a consumir? 1440. Ajá, muy bien. Esto es lo que vamos a administrar, ¿sí? A ver, ahora seguimos. Quiero que me presten atención en esta parte, ¿sí? Porque es muy interesante poder saber cómo es que juega este mecanismo de Venturi. Es bastante interesante, no es simplemente realizar la acción, ¿no? Nosotros colocamos, nos dice el médico, ya ponlo a tal litro y a tal porcentaje de oxígeno y nosotros lo hacemos, simplemente y ya está. Hay que saber por qué es que lo utilizamos, cómo es que funcionan nuestros instrumentos, son nuestros instrumentos de trabajo. Así que tenemos que saber, y siempre es bueno el conocer cómo es que se dio esto. Ok,
Marina, ok, ya. Entonces, vamos a saber cómo es que se da esto, ¿no? Gracias al principio de Bernoulli. Tal vez lo han escuchado o tal vez no. El principio de Bernoulli se va a dar, por ejemplo, en la pregunta, ¿por qué los aviones vuelan? ¿Por qué los aviones se elevan? Por el principio de Bernoulli. ¿Qué es lo que pasa en el avión? El avión, al utilizar velocidad, se eleva, ¿sí o no? Lo mismo pasa con la cometa. Por ejemplo, la cometa está en el suelo. Nosotros corremos y al darle velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? Va a elevarse. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque está disminuyendo la presión. Ha disminuido la presión en el objeto. La velocidad, a mayor velocidad, el objeto se va a elevar. ¿Por qué? Porque está disminuyendo la presión en el objeto. Es lo mismo que ocurre en el avión. ¿Cómo es que algo de tantas toneladas puede elevarse? Es por el principio de Bernoulli. Este físico matemático Daniel Bernoulli es el que dio este principio. También lo vemos, por ejemplo, si es que nosotros cogemos una tira de papel, ¿sí? Tenemos una tira de papel, lo ponemos en la barbilla. El papel obviamente que va a estar en dirección hacia abajo, ¿no? Entonces soplamos, ¿qué creen que va a pasar? ¿El papel va a seguir hacia abajo o creen que se va a elevar el papel? Se va a elevar. Pueden hacer el experimento en casa si es que desean, ¿no? Nosotros al soplar el papel se va a elevar. ¿Y por qué se va a elevar? Porque la presión donde yo estoy soplando va a bajar. Y al bajar el papel va a ser atraído hacia esa presión que ha... Eso es lo que ocurre en el principio de Bernoulli. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el principio de la conservación de energía? En el principio de la conservación de energía nos dice que tenemos una cantidad de fluido, ¿sí? Vamos a ver esta imagen de aquí. Tenemos una cantidad de fluido que está pasando mejor con una manguera. Nosotros estamos regando nuestro jardín. ¿Y quién no ha hecho eso, no? Riega el jardín o echa agua con una manguera y luego tapamos el orificio de la salida del agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente lo han hecho, ¿verdad? Va a salir el agua a mayor presión, ¿sí o no? Pero esa mayor presión, ¿ha cambiado el volumen del agua? No, el volumen del agua no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la velocidad, porque hay agua que está empujando a ese agua que está queriendo salir. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a cambiar esa velocidad, la fuerza con la que va a salir va a cambiar. ¿Por qué? Porque he hecho una constricción, he cerrado un poco del paso del agua. Entonces, aquí podemos observar, tenemos la manguera normal, hacemos un pequeño, cerramos un poquito, ¿no? Hacemos una constricción ahí. Y lo que va a pasar es que el fluido va a pasar rápido solo por esta parte, y luego va a seguir su cauce. Entonces, cuando pasa esta parte, en el Venturi, en este tubito verde que ven aquí arriba, tiene una fracción que está abierta. ¿Ven este orificio de aquí? Entonces, si hay esa fracción abierta, ¿qué es lo que dije con el principio de Bernoulli? A mayor velocidad, menor presión. Entonces, en esta fracción, como está pasando rápido, va a haber menor presión. Esta parte está abierta, no es un tubo cerrado. Esta parte de aquí está abierta. Solamente este extremo, no todo, solamente este extremo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si hay menor presión? Y hay una presión normal en el ambiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una succión. Va a succionar oxígeno del ambiente hacia el caudal de oxígeno que está pasando internamente. Entonces, ¿qué es lo que se va a fusionar? El oxígeno medicinal con el oxígeno del ambiente. Entran los dos combinados
y oxigenan al paciente, ¿sí? Esto es lo que demostró Giovanni Battista Venturi, a quien se le debe el nombre de la mascarilla Venturi. Ahora, solo se le llama Venturi a esta parte, no se le llama a toda la mascarita, no se le llama, sino solo a este tubo, ¿sí? Y aquí es donde vamos a graduar, y graduamos el espacio que se abre para que haya succión de aire ambiental. Solo este paso es lo que se abre. Si queremos de mayor flujo, vamos a abrir más la ventanita. Y si queremos de menor flujo, se va a cerrar y solamente va a dejar un paso más pequeño. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Listo. Bien. Ahora, Venturi tiene dos formas, dos adaptadores de flujo, ¿sí? Tiene uno verde y uno blanco. Lo vamos a ver mejor, me parece. Sí, en esta diapositiva lo vamos a ver mejor. Tenemos uno blanco y uno verde. Esto es lo que normalmente llega a nuestras manos. Y en realidad llega todo en piecitas que uno mismo tiene que saber armar, ¿sí? Nos llega este tubo de aquí, este tubo verde. Esto es que se llama adaptador de alta humedad. Tenemos un tubo conector, que bueno, el tubo sí lo conocemos. Y los adaptadores blanco y verde, que según el flujo vamos a colocar. Si es de bajo flujo, vamos a colocar el verde. Y si es de alto flujo, vamos a colocar el blanco. Ahora, ¿cómo podemos acordarnos de eso? ¿Qué pasa si es que nos dicen coloquen el oxígeno a bajo flujo y nosotros colocamos el blanco? Nos estamos equivocando, vamos a colocar un oxígeno equivocado. Entonces, ¿cómo podemos acordarnos? Yo tengo una manera que se los voy a compartir, que por ejemplo, ¿en dónde crece el pasto? El pasto crece en el suelo. ¿Y el pasto de qué color es? Es verde. El verde va a ser para bajo flujo. Ahora, el blanco. El blanco es el color del cielo. Vamos a decir, ¿no? Lima no es blanco, en realidad es gris, pero vamos a decir que el cielo es blanco. ¿Ok? Entonces, blanco. ¿Y dónde está el cielo? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿verdad? Entonces, va a ser de alto flujo. Entonces, ya no nos podemos equivocar, esto ya no hay pierde. El verde para abajo y el blanco para arriba. ¿Ok? Ahora, los de bajo flujo van a ser, los litros por minuto en la máscara Venturi va a ser de 3 a 6 litros, donde vamos a administrar un porcentaje de 24 al 30%. En los de alto flujo vamos a tener de 9 a 15 litros, donde vamos a administrar de 35 a 50% del oxígeno. Bien. Ahora, del Venturi. Se va a basar en el principio de Venturi, como ya lo habíamos visto, que es la mezcla de gases debido a la diferencia de presión. A ver, por favor, no marquen las diapositivas. Juana Flores, por favor, no marquen las diapositivas. Bien. Ahora, también va a permitir conocer la concentración de oxígeno inspirado independiente del patrón ventilatorio. ¿Sí? Independiente de lo que tenga el paciente, así hipoventile, hiperventile, independiente de lo que el paciente tenga, siempre va a administrarse en esa cantidad que nosotros lo hemos fijado. Es muy exacta esta mascarilla, ¿sí? Especialmente para insuficiencia respiratoria aguda es que se usa. Dirige un chorro de oxígeno de alta presión a través de un extremo con aire ambiental entrando lateralmente en porción fija, ¿no? Esto es lo que habíamos explicado del Venturi, cómo es que funciona. Ahora, el Venturi, este tipo de Venturi se utiliza así aquí en Perú.
pero también hay Venturis que se utilizan de manera internacional. Y estos se ven diferentes. Y también tienen calibres diferentes y de diferentes colores. Según la proporción de oxígeno que se le quiera administrar al paciente, vamos a colocar según el color. Claro que es más fácil el que nosotros usamos aquí, pero esto es de manera internacional. Más de en Norteamérica se utiliza ese tipo de Venturi, de colores. Bien, ahora vamos con la tienda facial. ¿Cuáles son las características de la tienda facial? Son cilindros plásticos y vienen en diferentes tamaños. Se utiliza para la cabeza y el cuello. La imagen aquí con el bebito tiene su tienda facial. La FiO2 constante con alta concentración de oxígeno. Y va a pasar de 5 a 8 litros por minuto. En recién nacido, 80% de humedad. Va a haber un 80% de humedad en los recién nacidos. Y la tienda facial no va a llevar tapa. En las desventajas que tiene esta tienda es que es limitante en el movimiento. También va a haber condensación debido a la humedad. Tenemos que ventilar la cámara cada 2 horas. Va a haber una variación del FiO2 cuando se hacen procedimientos para el paciente. Obviamente que vamos a tener que retirarle el halo. Va a cambiar su FiO2 que está extrayendo, ¿no? Y también a largo plazo puede crear una sensación de calor y también de confinamiento. Es un poco incómodo para los bebitos, pero los bebés también se mantienen muy tranquilitos, así que no hay problema. La tienda facial funciona como sistema de alto flujo si es conectado al sistema Venturi. Estos tubos que ven aquí, que están en dirección hacia la tienda facial, solamente se le agrega el Venturi, el tubo verde, ese tubito verde, y cambia a uno de alto flujo. ¿Sí? Solamente es lo que se necesita para que la tienda facial se convierta, ¿no? Es útil en pacientes que no toleran la mascarilla facial o en caso de traumatismo facial. También hay el riesgo de reinhalación de CO2. Este riesgo va a disminuir cuando la máscara se acopla a un sistema Venturi. Bien, en los aspectos prácticos del cuidado de enfermería, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos considerar para poder aplicar nuestra oxigenoterapia? Debemos conocer a nuestro paciente, debemos conocer su patología y la causa de la hipoxia, ¿sí? No vamos a comparar un paciente con otro. Los pacientes tienen diferentes, aparte de las patologías, también el ingreso de oxígeno en ellos es diferente. Esto lo vamos a valorar, por ejemplo, con una gasometría basal, ¿no? Haciendo un examen de Haga, y también vamos a valorarlo cuando vayamos controlándole la saturación cada momento que se pueda. Bien, también tenemos que explorar el estado de ventilación del paciente, su frecuencia respiratoria, la forma de respiración, el volumen que utiliza, la utilización de la musculatura accesoria. Recordemos, en anatomía les había mencionado acerca de los músculos accesorios, ¿sí? Y los músculos accesorios que son utilizados cuando hay esfuerzo en la oxigenación, en la ventilación. Cuando hay este esfuerzo es que se utiliza la musculatura accesoria. Entonces, si está utilizándolo es porque no está oxigenándose bien, ¿sí? También tenemos que obtener la colaboración del paciente. Tenemos que mantenerlo informado de todos los procedimientos que hagamos con nuestro paciente. Ahora, para poder administrar nuestro oxígeno, tenemos que humidificar. Siempre hay que humidificar, ¿sí? Hay que hacer un aseo nasal en caso se esté dando oxígeno por la cánula binasal. Ya les había mencionado que tienen
que pueden hacerlo con agua oxigenada, lo diluimos en un vaso con agua, agarramos unas torundas y lo limpiamos, ¿no? Limpiamos las fosas nasales. Igual en el aseo bucal, claro que en el aseo bucal podemos hacer que beba, claro, no tomarlo, ¿no? Hacer un enjuague bucal y luego ya escupirlo, también podría ser un poco de gárgaras tal vez. No se debe fumar en casa. Cuando se hace oxigenoterapia en casa hay que prohibir a las personas que fuman acercarse al paciente o estar cerca del oxígeno, ¿sí? Ya les había dicho que es muy importante que el oxígeno esté en un área ventilada, que no esté cerca a cosas que se puedan incendiar o que produzcan calor, ¿sí? Mantener las estufas o calefactor fuera, ¿no?, de la fuente de oxígeno. Si fuera así, hay que ventilar la habitación. Y no hay que aplicar lociones que contengan alcohol. Obviamente que el alcohol va a ser irritante para las vías nasales, para las vías aéreas, entonces no hay que utilizar estas lociones que contengan alcohol en nuestros pacientes. Bien, también en pacientes con hipercapnia, es decir, está concentrando el dióxido de carbono en su sangre de manera crónica, pueden presentar depresión ventilatoria si reciben concentraciones altas de oxígeno, ¿no? Tenemos que corregir la hipoxemia, como ya les había mencionado, por ejemplo, ¿no?, en los pacientes con, están teniendo atelectasias, el paciente que tiene tuberculosis, no le podemos dar una gran cantidad de oxígeno. Hay enfermedades, hay alteraciones del sistema respiratorio que solamente se activan cuando ha caído la oxigenación. Es bastante extraño, ¿verdad? Porque a estos pacientes que les falta oxígeno deberíamos darle un volumen que sea más o menos elevado, pero no. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque podríamos hasta peligrar su vida. No le podemos administrar grandes cantidades de oxígeno. Como les digo, los sensores que hay en el corazón, en los pulmones, va a hacer que la depresión de su ventilación caiga. ¿Por qué? Porque el corazón le va a avisar al cerebro que hay bastante oxígeno, acumulando mucho oxígeno. Entonces el cerebro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar señales al diafragma y a los músculos intercostales para que no respiren tan rápidamente, va a regular el ritmo. Y lo que va a hacer es caer la presión ventilatoria. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, no hay que administrar oxígeno cuando no se necesita, y hay que saber cómo es que la patología está dándose en el paciente. Entonces, es mejor corregir, como dice aquí, a bajas capacidades de oxígeno, ¿sí?, cuando hay hipoxemia. Ahora, también la FiO2 mayor o igual a 0.5, es decir, al 50%, puede ocasionar atelectasias de absorción. Hay toxicidad por oxígeno, ya les había mencionado, ¿no?, la toxicidad por el oxígeno, que tenemos que tratar de contrarrestar pidiéndole al paciente que consuma más antioxidantes, ¿verdad? Y también va a haber depresión de la función ciliar y leucocitaria, esa función ciliar que tenemos en toda nuestra vía aérea, ¿verdad?, recordando la anatomía que ya habíamos tocado. Ahora también en los prematuros hay que evitar la PaO2 de más de 80 milímetros de mercurio porque va a dar la posibilidad de una retinopatía. Bien, ahora vamos a pasar a nebulizaciones. La nebulización es muy importante para poder administrar medicamentos, ¿sí? Es un procedimiento médico que va a administrar medicamentos, fármacos o elementos terapéuticos mediante la vaporización o a través de, mediante la vaporización a través de la vía respiratoria, ¿sí? Ahora, los nebulizadores se trata de un conjunto de dispositivos que van a transformar los líquidos en aerosol.
para que puedan ser inhalados por el paciente, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un nebulizador ultrasónico. Es un nebulizador que generalmente se utiliza en aquellos pacientes que ya tienen de por sí asma muy seguido. Por ejemplo, no podemos usar tanto oxígeno porque, bueno, es caro, es muy caro el oxígeno, ¿no? El balón puede costarte entre 2.000 soles, solo el balón, y todavía el llenado cuesta también. Entonces, muchos están optando por este nebulizador ultrasónico, ¿sí? Y lo que hace este nebulizador es comprimir el agua destilada, lo comprime, que lo hace, libera moléculas pequeñas de oxígeno que luego van a ir a la máscara donde ya hemos colocado nuestro suero fisiológico y hemos colocado nuestro medicamento y van a ser como el oxígeno, van a actuar como el oxígeno y van a hacer que este líquido se transforme en aerosol, ¿sí? Mientras más pequeñas son las partículas, alcanzarán mejor las vías respiratorias inferiores, porque cuanto más grandes son, se van a quedar en las fosas nasales, en la faringe, en la laringe, o hasta en la tráquea, no van a entrar, ¿sí? Así que si es que las partículas son sumamente pequeñísimas, pueden llegar hasta los bronquios. Tenemos aquí los tipos de nebulizadores. Esto es según la tecnología empleada. Vamos a hablar de estos compresores. Por ejemplo, este compresor, que es ultrasónico, va a llegar hasta las vías aéreas superiores, solo hasta las superiores. Como pueden ver, miren, aquí hay unas bolitas bastante grandes, ¿sí? Entonces no va a llegar, no va a penetrar tan dentro como para que pueda llegar a las vías aéreas inferiores. Entonces, estos dispositivos eléctricos que generan aerosol, a partir de la vibración de un transductor piezoelectrónico de frecuencias ultrasónicas a un líquido colocado en su interior, ¿sí? Va a haber una conversión a gotitas, pero las gotitas van a ser bastante grandes. Ahora, aquí tenemos uno que es a pistón. Igual, lo que va a hacer es comprimir el agua destilada y lo va a hacer pequeñísimo. Como ven, son pequeñas gotitas de oxígeno donde estas sí van a llegar a las áreas inferiores. Este también es llamado compresor jet o neumático, que van a transformar líquidos en aerosoles y tienen utilidad para administrar soluciones para inhalación. Su sistema lo constituye el compresor y un nebulizador compatible. Aquí vamos a ver una relación entre el diámetro aerodinámico y depósito en la vía aérea. Es decir, el diámetro de las gotitas, hasta dónde va a llegar, a qué parte de la vía aérea va a llegar este tamañito, de 1 a 5 micrómetros, ¿sí? Entonces, cuando el tamaño de las gotitas de oxígeno son de 1 a 5, va a llegar hasta los bronquiolos y sacos alveolares. Cuando es de 2 a 10, va a llegar a los bronquiolos terminales. De 10 a 20, va a llegar a los bronquios principales. De 20 a 30, llegará a la tráquea. Y los que son mayor a 30 van a llegar a las fosas nasales, la faringe y la laringe, ¿sí? En la nebulización, no todas las partículas fraccionadas serán útiles. Ello depende de su diámetro. Las paredes superiores del reservorio detienen las partículas. Esta parte verde de aquí, que se puede apreciar, esta parte verde, es lo que va a detener las partículas más gruesas y va a permitir el paso de las más pequeñas que serán inhaladas por el paciente en la mascarilla simple.
Bien. Ahora, los tipos de nebulizadores. Una clasificación ya genérica, ¿sí? Tenemos nebulizadores con oxígeno, como es que es el cotidiano que vemos, nebulizadores caseros, que van a ser como la máquina que habíamos mostrado, las máquinas compresoras, que van a utilizarlo en casa, generalmente cuando son pacientes que tienen ya asmas recurrentes, ¿sí? Necesitan de tener su máquina para poder humidificar las secreciones o ayudar a que los alvéolos se abran, ¿sí? También vamos a tener los nebulizadores hospitalarios. Por ejemplo, este nebulizador puede trabajar con el oxígeno y también puede trabajar de manera electrónica, comprimiendo el agua destilada. Ahora, no es muy recomendable usar los compresores, porque van a fallar un poco en la efectividad en la cual van a hacer la nebulización, ¿sí? Es mejor utilizar el oxígeno, ya que el oxígeno es medicinal. En cambio, por falta también de estar consiguiendo el oxígeno, porque no hay tanta disponibilidad, es que se usa este tipo de compresores. Pero hay que recalcar que no es lo ideal, ¿sí? También va a haber la ventilación con nebulización por las traqueostomías. Por ejemplo, hay pacientes con traqueostomías que van a necesitar de nebulización, ¿sí? Para poder sacar las secreciones que se pueden ir acumulando. Hay que recordar que un paciente postrado siempre va a acumular secreciones. Todo paciente postrado va a tener daños en la vía respiratoria, ¿sí? No va a poder hacer ese movimiento. Nosotros al mover movilizamos secreciones también. Y este paciente al no moverse, pues va a estar estancado y nuestras células caliciformes siguen secretando moco. Y este moco se puede estancar y al final pues la saturación cae, empieza a tener hipoxia y luego, bueno, se va complicando, ¿no? Como ya habíamos hablado. Ahora, tenemos un set de nebulización que es el cotidiano, que vamos a utilizar para poder hacer nuestras nebulizaciones. Tenemos la mascarilla, nuestro reservorio, la cánula, ¿sí? Esto es lo normal que utilizamos para nebulizar. Necesitamos también nuestro oxígeno o balón de oxígeno con su manómetro. Lo típico que vamos a utilizar en los hospitales son así, que van a estar empotrados. No vamos a tener mucho la facilidad de tener un balón. La manera más común en el ambiente hospitalario de realizar nebulizaciones es con oxígeno suplementario. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos de la nebulización? Nuestros objetivos principales va a ser administrar la mayor dosis posible al pulmón. Tiene que hacerse efectivo en el pulmón, sin repercusiones en nuestro sistema, en todos nuestros órganos no debe haber repercusiones. Esa es nuestro principal objetivo, que en el pulmón se dé toda la administración, ¿sí? Y otro de los objetivos, pero ya de manera secundaria, va a ser el de facilitar la evacuación y la movilización de las secreciones respiratorias. En realidad esto también va entre los principales, porque siempre se van a acumular secreciones, sobre todo en aquellos pacientes que tienen, ¿no? Deficiencia, como les había mencionado, en moverse o en expectorar, o cuando se cierran los bronquios en los pacientes asmáticos. Bien, también tenemos que promover la limpieza eficaz de las vías respiratorias a través de la expectoración. Una vez que hayamos nebulizado al paciente, tenemos que trate de toser para que movilice secreciones mediante la tos, ¿sí? Esto hay que pedirle al paciente mientras se pueda, ¿no? Cuando, por ejemplo, se trata de pacientes que son postrados, lo que se hace normalmente es aspirar las secreciones, ya que está más suelto y se puede capturar ya más arriba de lo que se encontraba en las vías inferiores, puede haber subido,
¿sí? Generalmente a estos tipos de pacientes se les hace la fisiología, se les hace una fisioterapia respiratoria para que también pueda llegar a subir con un poco de ayuda, ¿no? De algunos expertos. También debemos aumentar la difusión de oxígeno. En la saturación se va a ver esto. También disminuir la obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Vamos a abrir los alvéolos muchas veces cuando utilizamos diferentes medicamentos. Vamos a favorecer la broncodilatación aliviando el broncoespasmo. Cuando se han cerrado los bronquios, lo que vamos a hacer es broncodilatarlos, ¿sí? Abrirlos. En todo proceso inflamatorio se va a usar las nebulizaciones. Todo proceso inflamatorio y o infeccioso que curse con abundantes acciones respiratorias que puedan ser difíciles de expectorar, ¿sí? Por ejemplo, aquí en las bronquitis agudas. También va a estar presente en el asma, como ya lo estaba mencionando, ¿no? Va a ser muy necesario en el asma por la broncoconstricción que tiene en los bronquios. Ahora, también vamos a utilizar ciertos medicamentos que son muy usados en las nebulizaciones. Por ejemplo, aquí tenemos a la acetilcisteína, al fenoterol. Estos medicamentos vamos a colocar algunas gotitas en el espacio de reservorio de nuestros nebulizadores para poder abrir los bronquios y los alvéolos. Nos va a ayudar también a poder expectorar las secreciones, fluidificar las secreciones del paciente, ¿sí? Tenemos también el bromuro dipatropio, salbutamol y la budesonida, que los tres tienen una presentación en gotitas, pero también hay en inhaladores, ¿sí? Hay también pastillas, tabletas, pero para nebulización vamos a utilizarlo en gotitas. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el salbutamol, ¿sí? El salbutamol, por lo general, puede crear taquicardias en el paciente. También puede afectar su sistema nervioso, ¿sí? Puede presentar temblores, no sé, puede tener falta de coordinación también, porque va a afectar el centro, ¿no? El centro nervioso del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en el salbutamol. Sobre todo cuando los pacientes tienen ya de por sí taquicardias, sufren de algún problema cardíaco, hay que evitar colocarles salbutamol. Claro que el salbutamol es muy bueno para poder abrir los alvéolos, para poder abrir los bronquios, ¿sí? Pero también podemos optar, por ejemplo, por el bromuro dipatropio, ¿no? Tratar de ver un medicamento que no sea nocivo para nuestro paciente. Ahora, todas las soluciones broncodilatadoras son concentradas de alto peso molecular. Al diluir la solución isotónica, disminuir su concentración y así se obtienen partículas muy, muy pequeñas, ¿sí? Que va a llegar a todo lo profundo del pulmón. La dilución que vamos a utilizar para poder administrar nuestras nebulizaciones va a ser de 5 cc de suero fisiológico, 5 mililitros de suero fisiológico, y la dosis de nuestro fármaco según la prescripción médica. Esto de 4 a 5 centímetros cúbicos de suero fisiológico es muy común para todas nuestras nebulizaciones, siempre vamos a utilizar esta misma cantidad. Ahora, algunas pautas específicas con la mascarilla simple para la nebulización. Bien. El flujo de aire o oxígeno ha de poder alcanzar de 6 a 10 litros por minuto en esta mascarilla, ¿sí? La fracción respirable será mayor que el 50% de la fracción total. El tiempo de nebulización no tiene por qué superar más de los 10 minutos, ¿sí? El residuo líquido en el reservorio, ¿sí? Al finalizar la nebulización, no tiene que superar
el 1 cc, 1 mililitro, siempre va a quedar un poquito de agua dentro de este reservorio. Y eso no quiere decir que es que falte nebulizar, ¿sí? Esto tenemos que saberlo, porque, por ejemplo, muchas veces han cometido el error de seguir nebulizando porque ahí queda, y piensan que es el medicamento. Muchas veces el paciente es el que te dice, no, señorita, falta, no me quites la mascarilla porque aún falta, ahí está mi medicamento. Y eso no es así. Tenemos que hablar con el paciente, instruirlo cuando le vamos a aplicar las nebulizaciones. Siempre va a quedar 1 mililitro aproximadamente. Y si queda más, es que aún falta consumir. Eso sí, tenemos que controlar los 10 minutos que va a durar nuestras nebulizaciones. Ahora, se debe poder lavar y desinfectar diariamente con agua caliente estos dispositivos. Generalmente, en teoría, los dispositivos deben ser cambiados cada 24 horas, pero en realidad esto no se cumple, ¿sí? Entonces hay que tratar de desinfectarlo lo mejor posible, porque el paciente constantemente todos los días una máscara. Entonces hay que darle una manera de que pueda reutilizarlo, ¿no? Desinfectarlo bien con agua caliente para poder evitar algún hongo, alguna bacteria que colonice, porque este instrumento está húmedo y generalmente lo guarda en una bolsa, entonces peor. Ahí se calienta y ayuda un campo perfecto para que las bacterias colonicen, ¿sí? Entonces hay que siempre instruir sobre esto a nuestros pacientes. Bien, ahora tenemos ventajas y limitaciones de la mascarilla simple. En las ventajas vamos a ver que hay una buena humidificación de la vía aérea. A ayudar a despegar esas secreciones que están bien pegadas al bronquio. Nos va a ayudar bastante lo que es la nebulización. Ahora, aplicación directa del fármaco al árbol bronquial. Eso es lo bueno, porque el fármaco podemos aplicar una dosis alta y se va a poder irrigar hacia el árbol bronquial. Y muchas veces no siempre solamente se utiliza un medicamento, a veces se utiliza más de uno para poder nebulizarlo. Tiene una excelente distribución y absorción del fármaco comparable a la vía intravenosa, ¿sí? Sabemos que la vía intravenosa es la más rápida para llegar a hacer una acción en nuestro organismo. Entonces la vía aérea igual, tiene la misma comparación de rapidez, ¿sí? Y de efecto en el paciente. También es una aplicación no invasiva. Tiene inicio rápido de la acción, ¿sí? Como habíamos comparado con la vía intravenosa. Su acción es rapidísima. Tiene necesidad de dosis de fármaco menor que por otras vías de administración. Hay fármacos que, como había dicho, del bromuro de hipatropio o el salbutamol, que lo tenemos en inhaladores, en pastillas. Vamos a utilizar en lo que son gotitas, tal vez una mayor proporción del medicamento, ¿sí? En cambio, en las pastillas, pues vamos a utilizar una menor proporción porque obviamente va a ser más tóxico cuando sea digerido o cuando sea aplicado vía intravenosa o diferentes otras formas de aplicar. También, una de las ventajas también es que va a oxigenar a la vez que produce el efecto terapéutico. En las limitaciones, es que exige la colaboración mínima del paciente. Eso es lo malo, que cuando está nebulizando, el paciente se tiene que quedar ahí sentado, tranquilo, respirando por la boca, ¿sí? Entonces tenemos que pedirle al paciente que no haga otra cosa, porque muchas veces está acompañado, o quiere conversar, o quiere irse a otro lado, no quiere estar sentado. Entonces hay que exigirle un poco de colaboración, y eso es lo malo, una de las limitaciones que tiene este tipo de nebulización, ¿no? Con esta máscara. Ahora, el riesgo también de infección por un mal mantenimiento higiénico del dispositivo también, como había mencionado, ¿no? Muchas veces se guarda, apenas se usa, entonces ahí puede albergar rápidamente, colonizar las bacterias, y eso hay que evitar,
¿sí? Porque otra vez que lo usemos, pues lo que vamos a hacer es perjudicar al paciente. Entonces tiene que haber un buen positivos. También hay riesgo de sobrehidratación en los pacientes, en los lactantes. Recordemos que los lactantes tienen buena proporción en su cuerpo de agua. Entonces, al colocarle la nebulización, pues también corremos el riesgo de sobrehidratarlos a los lactantes. Si no hay un nivel correcto de líquido en la cámara de reservorio, no habrá efecto terapéutico y producirá irritaciones por sequedad. Lo mínimo que debemos colocarle es 5 cc de suero fisiológico, ¿sí? No hay que colocarle menos con la intención de hacer la nebulización mucho más rápida. Tenemos que respetar siempre los líquidos que vamos a agregar junto con nuestro medicamento, ¿sí? Ahora, a veces el paciente tiene claustrofobia, se siente claustrofóbico. Es lo que pasa ahora, por ejemplo, con el COVID. Muchos no quieren usar la mascarilla. ¿Y por qué? Porque dicen que no pueden respirar, porque les incomoda al hablar, o el respirar, no sé, les hace mucha presión dentro y siente que se están ahogando. Entonces, eso es algo también que sucede con la mascarilla simple de nebulización. También hay ruido durante la nebulización. Muchas veces no les gusta el ruido que hace la máscara al pasar el oxígeno. Hay riesgo de retención de ácido carbónico en pacientes susceptibles, ¿no? El ácido carbónico que va a acidificar nuestra sangre. Entonces puede haber un riesgo también en la retención. Bien, ahora en los cuidados de enfermería que vamos a tener, vamos a confirmar las posibles alergias del paciente, ¿sí? Vamos a preparar todo el material. La mascarilla tiene que ser del tamaño correcto. La fuente de oxígeno o aire a presión, debemos contar con él, una cámara de reservorio, como es el que tiene nuestra mascarita, una jeringa de 5 mililitros, agua estéril o suero fisiológico. De suero fisiológico es de preferencia, no tanto el agua estéril, ¿sí? También la medicación según la prescripción médica que le vayamos a colocar a nuestro paciente. Ahora, si el paciente está consciente, tenemos que explicarle el procedimiento, responder a todas sus dudas y solicitar su colaboración, ¿sí? Siempre hay que explicarle a nuestro paciente, pongámonos siempre en el lugar de nuestro paciente para poder brindarle la mejor asesoría sobre este procedimiento que le vamos a hacer. Vamos a explicarle la importancia de respirar por la boca, ¿sí? Porque vamos a absorber mayor cantidad de oxígeno al hacerlo por la boca. En caso de alteraciones del nivel de conciencia, hay que comentarle el procedimiento y las medidas de seguridad a su acompañante. Generalmente cuando hay pacientes que tienen inconsciencia, siempre hay una persona que los acompaña. Entonces a esa persona hay que comentarle lo que le hacemos, siempre. Colocar al paciente sentado o en posición de semifowler, ¿sí? Siempre tiene que estar semisentado o sentado para poder hacerle este procedimiento. Aparte que si estuviera echado, el medicamento que va a ir en el reservorio, obviamente que se va a derramar. Este reservorio no es completamente cerrado. Bien, para poder realizarle la nebulización, tenemos que lavarnos las manos. Vamos a revisar la anatomía bucal y nasal del paciente para poder ver alguna obstrucción por acúmulo de secreciones o desviación del tabique, obstrucción nasal, pólipos, etc., ¿no? Aplicar la cantidad de fármaco para inhalación más la cantidad de suero fisiológico, pautado en la cámara de reservorio. Colocar la mascarilla facial al paciente con precaución de no derramar el líquido del reservorio, ¿sí? Teniendo en cuenta que tiene que abarcar correctamente la boca y la nariz del paciente. Tenemos que ajustar la goma de sujeción, ¿sí? La tira, pero sin comprimirlo excesivamente, ¿sí? Porque muchos pacientes pueden sufrir lo de claustrofobia o sentirse claustrofóbicos, o también podemos dañar su piel. Debemos apretar el metal superior, el que se encuentra
en la nariz para que así evitar el escape del fármaco hacia los ojos. Conectar la tubuladura a la fuente de oxígeno y abrir el 10 litros por minuto. Primero, cuando vamos a colocarle el oxígeno, lo vamos a abrir así, a una escala alta, a 10. Luego que vemos que está saliendo ya el vapor, lo vamos a bajar a 5. ¿Sí? Primero 10 y luego 5. Es para que haya mayor rapidez del oxígeno en acción y no estemos esperando de que el oxígeno haga su efecto en 5. Obviamente que va a ser más lento. ¿Sí? Durante la administración de fármacos nebulizados tenemos que observar la aparición de alergias farmacológicas. Esto más que nada cuando son pacientes nuevos que nunca han tenido una nebulización en su vida. ¿Sí? Aquí sí tenemos que tratar de observar bien a nuestro paciente. Debemos estar atentos a la aparición de efectos secundarios y a la tolerancia del paciente. Vamos a prestar atención a la aparición de irritaciones oculares, cutáneas, etc. ¿Sí? Ahora, confirmar en todo momento que el contenido de la cámara ha derramado. Hay que pedirle al paciente que esté siempre de manera sentada, que no se eche, que no esté jugando con la máscara, ¿sí? Sobre todo con los niñitos. Asegurar la adecuada ventilación del paciente. Constatar la adecuada oxigenación, saturación de oxígeno. Una vez que hemos terminado la nebulización, vamos a colocarle nuestro oxímetro de pulso para ver cómo es que ha variado. Lo recomendable es que le pongamos antes de nebulizar y luego, cuando ya haya terminado, le colocamos nuevamente para saber cuánto es que ha variado. Vigilar la aparición de signos y síntomas relacionados con alteración en la oxigenación o en los fármacos administrados. Por ejemplo, podemos observar aumento de la disnea, la taquipnia, taquicardia, cefalea, muchas veces cianosis, uso de músculos accesorios en la respiración, agitación, confusión, picor, urticaria, afonía. ¿Sí? Hay que vigilar la aparición de los signos y síntomas. Vigilar la aparición de las alteraciones en las mucosas y en la piel. Y también tenemos que revisar periódicamente la correcta posición del paciente y el correcto funcionamiento del dispositivo. No hay acodamientos, no debe haber acodamientos porque el oxígeno no, ¿sí? Y el flujo no debe ser modificado. Y no se han obstruido tampoco las ventanas laterales de cómo regular el FiO2. Hay que vigilar todo eso. Una vez terminada la nebulización, debemos lavar y secar el dispositivo para la próxima sesión. Estimular al paciente a la realización de respiraciones profundas y la tos productiva. Como ya les había mencionado, hay que incentivar al paciente a que tosa para poder limpiar, ayudar a sacar con la nebulización ya las secreciones de soltado, se deben haber fluidificado. Registrar puntualmente todos los cuidados y procedimientos, especialmente los relacionados con los de oxígeno, las alteraciones gasométricas o los signos y síntomas experimentados por el paciente, dosis, hora, etc. Ahora, algunas ventajas de la nebulización. Las ventajas de la nebulización es que se puede usar a cualquier edad. Se puede mezclar más de un medicamento y todos se pueden administrar al mismo tiempo. Y no hay ningún problema con eso. La forma que se transmite el medicamento es por respiración normal y no se necesita de respiración especial para usar un nebulizador. Simplemente hay que orientar al paciente a que haga las inspiraciones por la boca. En las desventajas de la nebulización, la máquina es muy ruidosa, sobre todo con las compresoras que había mencionado de nebulización. Esas máquinas son muy ruidosas y necesitan una fuente de poder eléctrica para poder funcionar.
También esta máquina, comparado con otros dispositivos, es muy grande y también es menos portátil. Y el tiempo de tratamiento es más largo. Como les dije, es menos ineficaz que el oxígeno. Entonces se va a necesitar de un tratamiento más largo para que se pueda equiparar un poco con el oxígeno medicinal que normalmente utilizamos en el balón. Si las partes se mojan con el tratamiento, necesitan enjuagarse después de cada uso, ¿no? Como es que se derrama el medicamento si es que nos ponemos en una mala posición. Y no todo el medicamento se puede usar como un nebulizador. Sus vías aéreas se podrían irritar cuando usted aspira algo. Bueno, esos son algunos riesgos que da la nebulización, ¿sí? Bueno, y eso sería todo con este curso de oxigenoterapia y nebulización. Muchas gracias a todos por su atención. ¿Hay alguna pregunta que tengan acerca del tema que no hayan entendido o que necesitan que se los explique de otra manera? A ver, nosotros cuando indican poner el oxígeno con la tienda facial o cámara, lo hacemos tan solo sin la mascarilla. Con la conducción de oxígeno sin la mascarilla no utilizamos el Venturi. ¿Estamos en lo correcto o no? Eso es en neonato. A ver, para Marina, sí están en lo correcto. Hay dos maneras de utilizarlo. O bien lo utilizan con el Venturi o no. Es dependiendo el bebé con el cual están ustedes trabajando, ¿no? ¿Le están administrando oxígeno de alto flujo o le están administrando oxígeno de bajo flujo? Si es de bajo flujo, está bien, solamente la máscara y su oxígeno. Si le van a administrar de alto flujo, entonces ahí es donde pueden utilizar el Venturi. A ver, para Jacqueline Vegaso, en pediatría también se inicia la oxigenación con 10 litros y luego también se inicia la oxigenación con 10 litros y luego baja. Pero, ¿con qué dispositivo están comenzando o qué dispositivo le están dando al bebito? Porque va a depender mucho. Como les digo, las concentraciones bajas, sobre todo en los de alto flujo, los dispositivos de alto flujo, van a variar, ¿no? Pero en los de bajo flujo, por más proporción de oxígeno mayor que le estén dando al paciente, no todo va a ingresar en el paciente. Y va a depender mucho de cómo, en qué estado esté el paciente, ¿no? Eso ya lo va a evaluar médicamente. No es algo que nosotros podamos regir, ¿sí? Eso se va a ver, por ejemplo, en la valoración física, en una gasometría, en los análisis que les de diferentes otras modalidades según la enfermedad que tenga el paciente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan acerca del tema? A ver, Marina. Cuando los pacientes están hospitalizados, como es lo ideal para guardar las mascarillas de nebulización, porque en bolsas no es lo ideal. Ya. Aquí lo podrían guardar, por ejemplo, en cajitas donde pueden venir, no sé si habrán visto unas cajas que son de los inhaladores, donde vienen las cámaras. Por ejemplo, esas cajas están limpias. Ahí podríamos colocarlo, sobre todo en superficies que tengan, que no tengan esa tracción de estar húmedas, como la bolsa. El papel, por ejemplo, se mantiene seco. También se mantiene seco las cajitas, algunas cajas limpias que ustedes pueden tener, ahí pueden ayudarle a colocar su máscara. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bien, creo que eso sería todo. Bien, chicos, muchas gracias por la atención brindada. Espero que les haya gustado el tema y que lo hayan entendido a la perfección, ¿sí? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias a todos, ¿sí? por su atención. Que tengan una muy bonita tarde. Conmigo ya será hasta otra oportunidad. Gracias.
Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Está claro todo. Ha sido una magnífica ponencia. Recordarles a todos los participantes que todo el material de la ponencia se subirá a la plataforma virtual y también la certificación se les enviará a sus correos personales. Bueno, licenciada Ivette Toca Flores, agradecerle por su magnífica participación y esperamos tenerla nuevamente en las próximas capacitaciones. Buenas noches. Muchas gracias. Disculpe, Muchas gracias a todos. También, señorita. Sí, dígame. Una Sí, preguntita. dígame. Por ejemplo, No se la también escucha. agradecer a todos los participantes por haber estado presentes en Bueno. esta jornada de capacitaciones para poder escuchar esta magnífica ponencia, que será de gran utilidad, e invitarlos a las siguientes capacitaciones programadas. Muchas gracias a todos y a todas. A nombre de Capacitaciones en Salud. buenas noches. Adelante. Hay unas mascarillas que vienen con la bolsa de reservorio de oxígeno, pero que a la vez tiene en los orificios viene con su protector. ¿Eso es medida de protección o hay que retirarlas a la hora que vamos a utilizar? La mascarilla, pero ¿tiene alguna indicación en la mascarilla que tienen? Por ejemplo, la mascarilla puede ser de no reinhalación o de reinhalación parcial, es dependiendo. Tendría que observar la válvula o comparar, por ejemplo, en las diapositivas que coloqué, hay modelos de máscaras. Se puede observar también en el rótulo de la máscara si es que es de reinhalación parcial o tal vez de reinhalación, de no reinhalación. ¿Sí? Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Mi nombre es la licenciada Ivette Tocas. Espero que les haya gustado mucho este curso. Gracias a todos.